Me les fui, me caí. Aquí estamos de regreso en este aquelarre. Permítanme un momentito volver a contactar a Iber, que se me fue el internet. Ay, estas cuestiones de las redes. Hola, Estamos de regreso. Hola, hola. Estamos platicando hoy con Iber. Este, y estamos intentando contactarla de nuevo hablando sobre, hola, ay, me fui, yo, nos me fuimos. caí, aquí es esto de las redes, ya me dije, no me tengo que estresar porque ya sé que estas cosas pasan, entonces pues una caída más que más da, mientras nos levantemos, pues bueno, Ya una sabe lo que es andar caída y no más quiere pero levantarse levantarse cual ave fénix. de aquella manera icónica. Bueno, ¿lo puedo contar además o no? Claro, deja nada más me tapo la cara y lloro. Estamos riendo porque resulta que Iber, estábamos en maestría, ya saben, en un coloquio en el que presentas tesis, tienes todo el estrés del mundo encima. Y entonces uno piensa, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que se me olvide, que me caiga, oh Dios santo, Iber Celeste, Guzmán Tafoya fue y dio al suelo y se levantó, pero con aquella galante, con aquella gallardía, con aquella fuerza, no, bien empoderada y ya, fue como el puf, ¿te acuerdas el relax? Sí, es algo que quisiera olvidar, pero, pero no, sí, me caí exponiendo mis avances de tesis ahí con los sinodales y mi director de tesis y mis compañeras, pero me levanté y hasta donde Pues yo recuerdo seguí exponiendo como si no hubiera pasado nada. como Algo si nada, que el bien objetivo estoica. Entonces, bueno, después de esta pequeña caída que tuvimos hace un momento, estábamos platicando justamente de algo tan serio y tan complejo como es el embarazo adolescente, de algo tan complejo como la culpa con la que nos criaron a las mujeres, la vergüenza con la que nos criaron, la vergüenza para no conocer nuestro propio cuerpo, para no nombrarlo, para no verlo, tocarlo, sentirlo, sin tener como esta asociación de que algo no está bien de lo que estoy haciendo. Entonces, pues de alguna forma, por un lado nos están bombardeando con información en las redes sociales, en los medios de comunicación, nos están distorsionando como esta es la sexualidad y del otro lado nos están, desde la casa, desde la religión, nos están como contrariando y haciendo un choque del que no sabemos para dónde vamos a correr. Entonces, lo más importante, nos decía Iber hace un momentito, es que educación, que le apostemos a la educación, que le apostemos a hablar con nuestros hijos y nuestras hijas sin prejuicios. Si no sabemos cómo buscar, siempre va a haber un programa, siempre va a haber un texto, siempre va a haber algún sexólogo o sexóloga. Fíjate que a nosotras Iber nos pasó con mi hermano. Mi hermano tiene síndrome de Down y era muy complejo cuando empezaba como este despertar de la pubertad y todo lo que implica. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Quién Claro. trabaja discapacidad y sexualidad? ¿Por dónde lo guiamos, no? Entonces, sí, es complicado saber que en ese momento pues no encontrábamos para dónde correr, ¿no? Que no tenemos como estas herramientas para darle guía a estos procesos que tendrían que ser bonitos. Entonces, no sé si con los grupos que tú trabajas de jóvenes, ¿cuáles son las dudas que más tienen? ¿Qué es con lo que más te topas tú al momento de estar trabajando con ellos y ellas? Es muy curioso porque si les preguntas qué dudas tienen, ninguna.
Lo Se la saben saben todo. de todas, todas. Ah, No, claro. ¿saben usar métodos anticonceptivos? Sí. ¿Saben? Sí, todos lo saben. Pero cuando empezamos a platicar, es como, no conocen, por ejemplo, hay muchos mitos alrededor de la sexualidad Claro. que creemos que a veces ya están superados y la verdad es que no. Entonces, desde que me han pasado recetas de cómo no quedar embarazada después de una relación sexual con 2 cafeaspirinas y un café y coca y saltar hacia atrás, o si tengo relaciones sexuales la primera vez no va a ocurrir. Entonces, la Ujú. verdad es que luego uno les pregunta y todo está claro, todo está bien. Trabajamos ahí en el instituto y en el proyecto en el que colaboro, con una escuela exclusiva para niñas y adolescentes, lo que ha sido una chulada, Claro, porque a partir de ahí nosotros hemos detectado que nuestras preocupaciones no son las mismas que las de ellas, y eso es maravilloso. exacto. A ellas les atañe un problema de violencia en el noviazgo. Entonces, eso nos habla de que probablemente sus relaciones no son consensuadas, no son deseadas, de que hay relaciones luego como de poder ahí. Y últimamente algo que también han hablado mucho es esta cuestión de la diversidad sexual, es decir, ¿cómo sé si soy lesbiana o soy bisexual? ¿Está bien, está mal? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Y qué pasa con las personas trans? Entonces, hay una cuestión ahí también de hablar de la diversidad que luego en la educación sexual se queda de lado. Ojo, Claro. también quiero enfatizar que yo con la educación sexual, los ejercicios que nosotras hacemos, no les enseñamos a poner un condón, no es el objetivo, de que Claro. sepan cómo poner un condón o que sepan que pueden llevar un calendario. No, lo que nosotros buscamos es un ejercicio integral de información y me voy a atrever a decirlo así, de empoderamiento. Es decir, partimos de que la sexualidad la vivimos en todo momento, pero que Claro. podemos vivirlas de forma saludable y de forma recreativa. Y enfatizo mucho yo el derecho al placer, porque el derecho al placer en general se nos ha sido negado históricamente a las mujeres. Y el placer sexual, aún más. Entonces, hablamos mucho de masturbación, que puede ser un ejercicio individual o acompañadas, como también una práctica saludable de prevención del embarazo. Es como, no, que no haya penetración, mastúrbense. Y busquemos otras, el faje, así, fajar Claro. está bien, háganlo. Bajar es O las chilo. así como disfruten, y de repente se quedan así como, de verdad nos están diciendo eso. Y sí, o Porque sea, estamos acostumbradas a toda esta otra parte que tiene que ver con la educación formal que nos está como reprimiendo, ¿no? O la que se da en la escuela. Yo me acuerdo en mi libro de primaria me engraparon las hojitas donde venía, y era una cuestión puramente biológica, ¿no? Era la matriz y cómo se llama cada cosa, y engraparon las hojas. O sea, entonces imagínate que tú llegas y le dicen, Fajar es chilo, lléguenle. escándalo, sí, y luego digo, me van a correr. No, pero es que es bien interesante. Tú hace rato estabas mencionando que como estos polos y estas influencias que luego vivimos, porque por un lado es una cultura hipersexualizada, es Total. decir, videos, ahorita en internet, todo es así, las chicas, los chicos, todo es sugerente, todo es medio erótico, pero sin tener a veces como esa idea. Entonces, y por otro lado, nos dicen a las mujeres que lo mejor que podemos hacer, yo recuerdo que pues, a mí me dijeron, uno se gradúa de mujer, se realiza cuando es mamá. Y luego Como cuando quedo embarazada me regañan, claro. Entonces es bien incongruente. Desde chiquitas les damos el mameluco, les damos así para que la cocinita y educa y juega, y les decimos, lo mejor que te puede pasar y te vas a graduar como mujer es cuando seas mamá, que puede ser. Pero luego, cuando quedan embarazadas, las regañamos. Socialmente las excluimos, las señalamos, las criticamos, ya salió con su domingo 7, ya está bien precoz y las niñas de ahorita no. Entonces creo que es una cuestión como bien difícil para ellas, porque además con toda la hormona, la adolescencia, la pubertad, es una etapa compleja. O sea, yo les digo, para mí fue bien difícil
Yo fui una Total. adolescente así, drama de cortarme las venas, así de, odio al mundo, por favor. Y luego con la sexualidad, yo además crecí en una familia religiosa ultraconservadora y yo reconozco que incluso dentro de ese esquema, mi mamá, porque no fue mi papá, mi mamá habló conmigo dentro de sus posibilidades, también Claro. creo que, pero ella lo hizo. Hay mujeres que no saben absolutamente nada, hay niñas que no saben ni siquiera que van a menstruar, no saben qué es tener una relación sexual. Entonces, sí vivimos como en eso, en esos polos eh, que nos jalan para un lado, que nos jalan para el otro, donde además les parece que les decimos que es malo tener deseo, que es malo sentir placer. Y otra cosa también que les he dicho mucho es que está bien no tener deseo, está bien no tener un interés, porque luego hay como mucha presión por tener relaciones y quito yo de mi vocabulario la virginidad, por ejemplo, Sí. o sea, porque Pero todavía esos son los mitos. explícanos por qué la quitas de tu vocabulario, porque para que entendamos ay, ya ni siquiera sé cómo decirle. Hablar de virgen, pues ni que fuéramos aceite de oliva, oiga, dije yo, ¿cómo? Exacto, puras, puras, puras. La virginidad es un concepto religioso que tiene, que para las personas que a lo mejor no conozcamos, que se ha llevado a la idea de que el primer ejercicio o encuentro sexual de penetración se pierde esta virginidad, ahí como quién sabe para dónde queda, pero se pierde Como el y sello de garantía. Así. claro, así se... Y entonces se creía que se rompía el himen, que es un tejido muy elástico que tenemos las mujeres, pero el himen se ha comprobado científicamente que en cada mujer es diferente porque pues diversas somos y nuestros cuerpos también. Entonces hay himen que son muy flexibles y que pueden resistir una penetración y demás. Hay himenes que luego se rompen cuando una es niña que está jugando, que entonces, el himen además como científica, biológica, anatómicamente, este concepto de la virginidad de que algo se rompa, pues no existe. Entonces, como creo mucho en esta educación científica, lo más objetiva posible, sí les hablo mucho. O sea, la virginidad es una construcción de carácter religioso. Está bien si ellas consideran por sus mismas prácticas y creencias en esperar a un momento como el matrimonio, es completamente, es también parte de mi sexualidad, decir Total. si quiero esperar o no quiero tener muchas relaciones o no me quiero masturbar. Lo que yo siempre les digo, lo importante es que tomemos las decisiones con información y con información clara. Entonces, la virginidad pues no existe y de hecho yo ni siquiera les digo, el inicio de tu vida sexual. Pues porque cuando yo me baño y me toco, pues también ahí hay un toqueteo y también es parte de mi sexualidad. Si me masturbo, si me toco poquito, es parte de mi sexualidad. Besar, abrazar, hacer cariñitos y piojito, pues es parte, pues, y más en esa edad que todo es nuevo, o sea, yo todavía me acuerdo la primera vez que yo di la mano, fue como, ¡ah! Así todo se movía. Yo no sabía que tenía tanto poder. Entonces, hablo yo de un ejercicio de la sexualidad con otra persona, que puede ser hombre o mujer. Entonces, eso es como el ejercicio, ya cuando uno inicia su ejercicio sexual acompañada. Trato de cambiar como también ese tipo de conceptos, porque las palabras también significan. Total. Entonces, como quitarnos esa idea de la virginidad y de la sexualidad de forma negativa y demás, creo que es indispensable. y Entonces, que es, y que es necesario para nosotras, ¿no? Ir rompiendo como estas techos y estos lugares en los que nos metieron, que justamente como tú lo decías, nos negó a las mujeres el derecho al placer. Y qué maravilla que hables con las adolescentes con esta claridad, sin prejuicios,
sin todas estas cargas que simbólicamente nos pusieron a nosotras, porque el himen es un símbolo o era un símbolo en nuestra adolescencia, y qué interesante. También es importante, yo creo que platiquemos un poquito, sí, pantufla, también. Está bien atenta ella. Que hablemos de entonces cómo afecta a las y los adolescentes, me atrevo a decir más que a ellos, un embarazo a esta edad temprana, ¿no? Bueno, justo al inicio, cuando partimos de esta charla, tú comentabas de las implicaciones. Un embarazo en cualquier momento de la vida va a transformar la realidad de la mujer y de su entorno. Punto. Pero se encrudece o se hace más pesado cuando son niñas, porque también hablamos de embarazo de niñas. Para que tengamos esta claridad, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estipula que un embarazo adolescente va de los 15 a los 19 años y los embarazos infantiles de los 10 a los 14. En otras partes del mundo no se habla de embarazo infantil, se habla de embarazo adolescente porque no existe esta violación contra las niñas y los niños, o si las existe son eventuales. Aquí hablamos de una cuestión cultural muy arraigada además. Entonces, para empezar, el cuerpo de una niña y de un adolescente todavía está en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de encuentro. Entonces, un embarazo coloca la salud física de tanto de la niña o del adolescente embarazada como del bebé o del producto. Entonces, hay una cuestión de salud muy, muy importante. Están vinculadas las tasas de muerte materna con los rangos etarios, es decir, con las adolescentes tienen mayor posibilidad de que su bebé nazca prematuro, que nazca con bajo peso, de ella sufrir cierto tipo de afecciones, tanto en el embarazo como después del embarazo. Claro. Hay una cuestión de la educación. La mayoría de las adolescentes no siguen con sus estudios y ya no regresan. Generalmente desertan, se salen de la escuela y ya es muy difícil que regresen y que retomen sus estudios. Sí hay proyectos, sí hay becas, programas que manejan la Secretaría de Educación, pero muchas veces es tanta la presión y la violencia social que llegan a sufrir al ser rechazadas, al ser juzgadas, observadas, criticadas, que pues la escuela también deja de ser prioridad, ¿no? Y una cuestión de la economía, porque en nuestras familias aquí en México, pues el dinero, la mayoría no nos sobra, o sea, los pesitos no es que abunden, entonces Claro. otra boca les implica a ellas buscar un empleo sin tener formación, muchas veces sin que sea regular, muchas veces sin que sea legal, y esto implica que pues tienen que aceptar trabajos precarizados, que tienen que dejar la escuela, que tienen que buscar a alguien que cuide, y hay como toda una cuestión ahí de la relación de la feminización de la pobreza, es decir, las mujeres somos más pobres que los hombres estadísticamente, y que se reproduce este círculo y se reproduce este círculo. Y hay estudios muy interesantes que dicen que es muy probable que si una adolescente quedó embarazada, en los próximos 2 años vuelva a tener otro hijo. Entonces, si quedó embarazada, es que luego eso, quedó Wow. embarazada como Sí, prácticamente. sí, parece como por... Entiendo. Si tiene un embarazo a los 15 años, es muy probable que para los 17, 18 ya tenga 2 hijos. Entonces, lo que hace que la situación se complique más. Y ahí tendremos que hablar también de cómo prevenimos, pero también cómo atendemos a estas niñas y estas madres y ofrecerles lo que se llaman los métodos anticonceptivos de acción prolongada reversible, un parche, el DIU, otro tipo de métodos anticonceptivos para prolongar su segundo embarazo. Entonces, porque eso también pareciera, ya tiene uno y entonces nos podemos encontrar con mujeres de 20 años que ya tienen 3, 4 hijos. Y eso es como bien complejo y bien alarmante. Imaginemos eso, nos cambia por completo la vida y se reduce drásticamente sus posibilidades de todo, de trabajo, de diversión, de recreación. Y si nos vamos por otro lado, pues muchas ocasiones estas relaciones son de forma desigual, es decir, sus parejas son mayores, o más bien sus violadores son mayores, y las colocan en un círculo de violencia también dentro de sus relaciones.
Entonces es como un combo terrible. Fíjate que yo hablando de una triste realidad que tiene que ver con México como el primer lugar en embarazo adolescente. Eso es grave, pero pensar que esas adolescentes están embarazadas de tipos mayores de 20 años o esas niñas, entonces estamos hablando de una violación y no lo queremos asumir todavía como tal, ¿no? Porque creo que si fuera entre un adolescente de 14 años y un adolescente de 15, 16, varón, pues dices, bueno, estaban experimentando, llevan como más o menos el nivel de madurez y lo que tú quieras, pero si estamos hablando de un hombre adulto de más de 20 años, disculpen, pero eso se llama violación y se llama pederastía, además, porque estamos hablando de una niña, ¿no? De 14, 13 años. Entonces creo que todavía incluso no le hemos aprendido, no hemos tenido el valor de ponerle como esos títulos, esos nombres de los que tú dices, a ver, no, espérenme, es una violación y no existe un embarazo infantil, ¿no? Y eso me parece como fuerte. Es que justo tú acabas de dar así como en el punto, Carla, porque cuando hablamos de embarazo adolescente, una de las cosas es como,